El libro es Sinfonía Blanca. Su autora, Lorna Virgili, periodista cubanoamericana y amiga. Lorna, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenida. Muchísimas gracias, Pedro. Pues muy bien, gracias por esta entrevista y por esta oportunidad de poder conversar un poquitito sobre... Aquí está, Pedro, Sinfonía Blanca, ¿lo puedes creer? Se dio. Se nos dio. Te felicito. Te felicito. La verdad que he vivido la aventura completa. He viajado, he ido y he venido. He estado en París, he estado en España. He vivido tu historia completa y he leído 2 libros en uno, que es lo más fascinante de todo. Bueno, primero, caramba, muchísimas gracias al saber de que ya eres lector completo. ¿Ya terminaste ese libro? ¿Terminado? Completito de arriba a abajo, de rabo a cabo, pero es que me lo disfruté. La esencia de tu padre, todo lo que trae, tu historia, es súper importante que la gente lo entienda, porque es una historia real, es de la vida real y es súper, súper, la inspiración que yo siento y la identidad que siento con tu papá, te cuento en un ratito cómo es. Así que vamos al principio de todas las cosas de tu historia, Lorna. Cuéntame un poquito cómo llegas a escribir este libro, qué pasa, qué es lo que, cómo llegas a ese momento dentro de toda la tristeza que estabas viviendo cuando tu padre fallece. Exactamente. Bueno, déjame decirte que Sinfonía Blanca es el resultado de lo que fue mi proceso de luto, Pedro. Mi padre fallece agosto del año pasado, en 2020, igual que fallecieron miles de personas a través del mundo, no solamente en nuestra comunidad. Y pues básicamente cuando él fallece, tú sabes muy bien que yo me tuve que apresurar a venir a la ciudad de Miami, por acá ando, por la ciudad de Miami, para darle frente a esta pérdida, ¿no? El hecho de que él había partido de esta tierra y dentro de lo que fueron esos primeros instantes de reconciliación, de cierto modo, con la partida física de mi papá y el encontrarme con sus pertenencias, porque como hijas, porque mi hermana Loreta y yo, pues nos toca ingresar en la vivienda de mi padre, en su casa, y pues rebuscar entre sus pertenencias para organizar y también desalojar el lugar en algún momento. Y entonces pues nos encontramos con muchas cosas que no sabíamos que existían, y entre ellas estaba pues un libro inconcluso, un manuscrito de un libro inconcluso, a la vez que varios diarios personales. Entonces, yo le di un tiempito a eso, Pedro, no me entregué inmediatamente a la lectura ni del libro ni de los diarios, porque todavía yo estaba muy adolorida, obviamente con la pérdida, ¿no?, de mi padre, pero ya cuando empezó el mes de octubre del año pasado, me puse a leer estos diarios y a leer el manuscrito y caramba, fue como que muchas sorpresas. Pero Muchas perdóname, Lorna, sorpresas. antes de que continúe, para el que está leyendo, llegar ahí contigo de la mano, porque empieza todo tú contando tu propia historia hasta que llegas a ese momento en el que encuentras todos estos manuscritos. Y la pregunta que yo digo, pero el hombre es un libro completo. Continúa. Exactamente. Acá en el libro, fíjate que se escucha la voz mía, obvio, y también la voz de mi padre. Como él había escrito y había escrito en primera persona, había escrito sus diarios, había escrito su manuscrito, pues yo quería que se escuchara la voz de él a través de este libro. Entonces yo hago una presentación, digamos el prólogo del libro, que son unas 40 y tantas páginas, y después lo cierro con las últimas 21 páginas, pero todo el centro del libro, pues es mi padre relatando, y lo que relata básicamente es su relación con muchas mujeres, sus musas.
Mi padre, Perdóname un momentito, continúa. Son unas 55 musas. No, 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 no. Él tiene sus musas principales. Está Karina, por supuesto que está Margaret, pero, oye, un wow, galán. Pedro, te sabes hasta los nombres de las musas. ¿Qué? Pero ¿y cómo no? ¿Cómo no iba a seguir el hilo a esas historias tan bellas, tan apasionadas, tan románticas, con el pulifusé, con la flor, con la ventana, con la vista, con el sol? No, es que este hombre vivía, era un príncipe en la vida, Bueno, literalmente, ¿o mi no? padre, sí, sí, mi padre era un galán. De hecho, muchas de las amigas que él tenía le decían el principito, como el principito del libro que se llama El Principito, pues así, de hecho, le llamaba a muchas de las amigas que él tenía, sus musas, muchas mujeres desfilaron por la vida de nuestro padre, de mi papá, y como hija, tú sabes, es un poquito difícil aceptar el hecho de que uno tiene un padre con tanto talento, como artista, como pintor, y también como hombre, un magneto. El hombre era dulce, un magneto. Pero Las mujeres, el artista y el hombre vivían una relación muy, muy íntima. Se convirtieron en una sola persona que tenía mucha dignidad, mucho respeto, mucho caché y mucha esperanza de las cosas buenas de la vida. Me encanta, y no te quiero interrumpir, Lona, pero es que yo me lo he disfrutado tanto este libro, que yo puedo hacer la entrevista yo solo. no, tú puedes contar el libro tú solito, lo puedes hacer un poco el libro tú solo. Pero fíjate, es interesante porque en el libro, lo que mencionabas anteriormente, es enfocado en unas 14 musas que fueron mujeres que obviamente lo moldearon a él como hombre y como pintor, como artista, y a la misma vez mujeres que lo fueron cambiando y haciendo evolucionar de cierto modo. Entonces, cuando yo escribo el libro, digo, definitivamente que es una lectura para las mujeres, porque muchas musas con diferentes personalidades, quizás usted se identifica con una de las mujeres y dice, oh caramba, esa me recuerda a una amiga que tenía de secundaria, esta me recuerda a una prima, una tía, una hermana. Hay musas que quizás las puedes admirar en el libro, decir, wow, quisiera ser como esa mujer. Y hay otras que a lo mejor dices, uy, qué mujer esa. Interesante la reacción que puede causar cada una de las musas. Y yo estaba convencida de que este iba a ser un libro para mujeres, pero sin embargo me he quedado fría. Es un libro donde los hombres, a través del personaje de mi padre, Pedro, básicamente se sienten requete identificados. ¿Por qué? Por lo que tú decías, el galán, el hombre cortés, el hombre príncipe, el hombre que enamora y el hombre que trata a la mujer con mucha delicadeza, en muchos casos, como lo hacía con sus pinceles. Entonces, muchos hombres como tú, que han comprado el libro y ya lo han leído, me han dicho, Lorna, wow, me siento tan identificado con el personaje de tu padre, y que no es un personaje, es un hombre de la vida real. Entonces, interesante esa recepción que he tenido por parte del género masculino, que ha sido, yo fui galán en un momento, yo fui conquistador de mujeres, sobre todo hombres que ya están casados, que tienen familia, inclusive que ya tienen hasta nietos, han leído el libro y me dicen, ah, yo era igual que tu padre. Pero fíjate, Lorna, ahí está el hombre que nace que para ser padre y el hombre que nace para ser hombre. Y tu padre fue siempre primero padre. Y la dignidad y el respeto que le dio a tu madre fue tan espectacularmente plasmado en tu libro, porque la realidad de la vida es la realidad. Vienes de Cuba, él se va cuando tú eras muy niña, y cómo se quedan los sentimientos atados, frescos a tu mamá. La vida no es tan simple como quisiéramos, pero la dignidad el respeto que le da hasta su último momento, cuando ella llega con su esposo a su casa a compartir, o sea, eso es lo que realmente me identifica a mí con la belleza de padre que tuviste. Bueno, déjame decirte que el libro, dentro del contexto artístico, porque obviamente se llama Sinfonía Blanca, y es Ajá. Sinfonía Blanca porque mi padre dejó una colección de 21 cuadros y dibujos que, de su musa favorita, que acá la pueden ver parcialmente, ¿no? Karina. Karina, esta es Karina, que vale la pena resaltar, en el libro ella se llama Karina, pero en la vida real tiene otro nombre.
Oh, Todas las musas, los nombres, por supuesto, yo los cambié. Editorialmente se cambiaron los nombres porque son mujeres reales, mujeres que existen y mujeres de las cuales se hablan de ellas en el libro. Esta portada, que es una portada, como puedes ver, muy fina, es una pintura que tiene un tamaño de 6 pies de alto por 4 pies de ancho. Es una pintura monumental. Es la número 1 de la Sinfonía Blanca, el legado que mi padre quería dejarnos a mi hermana Loreta y a mí. Esta es una fotografía parcial, como puedes ver, está cortada por debajo de los ojos de la musa y es precisamente para proteger un poquito la identidad de ella también, porque de ella se habla. Entonces, carita cortada y también el nombre cambiado. Pero bueno, Karina el es... nombre, antes de que pases de ahí, por favor, el nombre del libro. Llegar a ese punto del libro, cuando llegas y te dice, es Sinfonía Blanca, ahí, pa, lágrima, para abajo. Oh, ya sé en qué parte del libro estás. No, cuando llegué, yo me lo chupé completo. Es que iba, primero que nada, que a través de la lectura iba increciendo la emoción, iba increciendo tu admiración, tu respeto, hacia donde íbamos, ¿no? Pero cuando llegamos a la página donde dice Sinfonía Blanca, ahí fue, Dios, oh my God, esto está bien bueno. Bueno, sí, porque como dije, ¿no? El prefacio, el prólogo es la parte donde yo hablo cómo llegamos a esta Sinfonía Blanca, que la descubrimos mi hermana y yo tras la muerte de nuestro padre. Muchos secretos, aunque no lo crea. Yo siempre tuve una muy estrecha relación con mi papá, conversábamos mucho. Él vivía acá en Miami, pero me visitaba a mí en Maryland 2 veces al año, primavera y otoño. Y yo venía mucho a Miami también, siempre estábamos en contacto, pero con todo ello son muchas cosas que nunca se conversaron, muchas cosas que él quizás nunca tuvo la valentía o la necesidad de comentarme a mí como hija, pero que bueno, que en el momento preciso, después que él fallece, él lo había dejado todo plasmado en su puño y letra, por escrito, entonces yo pude tener ese reencuentro con él. El libro habla de sus musas, de él, sus aventuras, sus amoríos, pero también su obsesión como artista para dejar ese legado de esta sinfonía, de esta colección de pinturas de arte de la Sinfonía Blanca, que para mi hermana y para mí, al final de la jornada, eso era parte del legado que quería dejarnos a nosotros. Pero dentro de lo que tú mencionabas, dentro de este contexto artístico, pues también se toca un poco el tema de aquellos que hemos tenido que emigrar a otro lugar y que hemos sufrido la separación familiar. Mi padre sale de Cuba en el año 1970, nosotros no nos volvemos a ver hasta el 1978, 8 años más tarde, cuando él viene a visitarnos a Cuba. Todo, por supuesto, tiene que ver con la temática política de la dictadura cubana. Nosotros no pudimos salir con él en el momento que él salió porque no lo permitió el gobierno. Entonces tiene esa cosita política. No es un libro de política, no es un libro de la emigración, pero dentro de la historia real de mi padre, pues hay pinceladas de toda esa temática, la que nos ha tocado sufrir a nosotros como inmigrantes, porque la separación familiar son miles de familias donde mamá o papá sale primero y aventurarse básicamente a buscar un mejor porvenir, y esa fue precisamente la historia nuestra, de nuestro núcleo familiar. Y entonces ahora con todo lo que está aconteciendo, ¿no?, en mi isla natal, en Cuba, pues es muy importante para mí que las personas lean este libro, porque también tiene la perspectiva de hace, imagínate, 1970, 1979, 1980, cuando finalmente nosotros nos reconciliamos como familia, porque pudimos llegar a este país, a los Estados Unidos. Entonces es la temática cubana de aquella época que aún se repite ahorita. No quiero entrar en temas políticos porque el libro no es un libro político, es un libro de una historia de nuestra familia y es un libro enmarcado completamente en el arte. Como leíste, Un libro de amor, de mucho amor, un libro de pasión, de romance, del buen gusto, y sobre todo estas mujeres que fueron sus musas. ¿Cuántas fueron? bueno, en el libro hay mencionadas 14,
en el libro, de 11 diferentes nacionalidades, o sea, desde Brasil, Yugoslavia, francesa, española, venezolana, colombiana, por supuesto cubana y puertorriqueña también. Eso. Pero hay dos mujeres en su vida que fueron las más importantes en realidad. A través del libro se lee el libro Loretta y Lorna constantemente de su puño y letra. Cuando él, por ejemplo, aquí tengo cuando Margaret le ofrece que se vaya a vivir a Barcelona con él, que le va a dar el apartamento, y le va a dar una beca completa, y pone, y dice así: llamé a mi hija Lorna y le comenté la oferta de... O sea, tú más que nadie era su cómplice, y su hija es su cómplice, su amiga. Había una relación tan hermosa entre tú, tu hermana y ella, que en el libro me fascina ver cómo él estaba inspirado por estas mujeres, pero las mujeres que diseñaron el molde del respeto y de la dignidad son sus hijas. Bueno, sí, conmigo, bueno, yo soy la mayor de las dos, y cuando él se va de Cuba, yo tenía 5 años de edad. Él había compartido conmigo, por supuesto, esos primeros 5 años de mi infancia, pero él sale de Cuba una vez más buscando una mejor vida, como cualquier inmigrante, huyendo de una dictadura, y entonces mi hermana apenas tenía 6 meses de nacida. Lo que quiere decir que mi hermana era una bebé, razón por la cual no pudimos salir como núcleo familiar, porque el gobierno no permitió que mi hermana saliera en ese momento. Entonces mi madre decide quedarse en Cuba con nosotras dos. Mi padre sale a España y presuntamente íbamos a reunificarnos en los próximos meses, pero cerró el gobierno cubano. Fue la época de que nadie entraba, nadie salía, y entonces pues nos quedamos con esa laguna, ese abismo de la separación familiar. Entonces, a través de los años, es de lo más interesante, porque él, muy afanado a esa añoranza de reencontrarse con sus hijas, y sobre todo conmigo, él a quien siempre esperaba era a la niñita de 5 años que él dejó atrás. Y hay algo en el libro donde nosotros nos vemos por primera vez y él no me reconoce, porque él siempre esperaba a la niñita de 5 años. Otro detalle, ¿no?, que te dice, te relata bien cómo a veces esa separación, uno se queda en el momento que fue arraigado, ¿no?, de su familia, cómo las personas se quedan, y cuando hay el reencuentro con la persona que te encuentras es como que, bueno, sí, es la persona, pero no es la que yo dejé atrás. Otro detalle es que mi papá me pintó a mí varias veces, pero siempre eran fotos mías de niña, de la infancia, de la niña que él dejó. Las fotos ya de yo más adulta, más viejita, esas se quedaron incompletas. ¿Qué cosa, chica? Esa es la parte que, pero mira, que ¿por qué le tocó a Lorna esa parte? Se quedaron incompletas, pero es esa añoranza que, una vez más, los padres e hijos que han sufrido esa separación saben de lo que yo estoy conversando. Pero bueno, este libro, aparte de toda esta temática, ¿no?, de una historia real, de una familia, también habla de la vida de mi papá como artista. Era un artista tan dotado que él se dedicó los últimos 30 años de su vida a hacer réplicas de la pintura universal, ya fuera de Botticelli, de Botero, de Chagall, de artistas de diferentes épocas y también diferentes estilos artísticos. Y esas réplicas se vendían mucho en Europa, sobre todo en París. Por eso el libro tiene un contexto pariseño, y por eso va a ser también en francés. Ahora estamos en la traducción a inglés. El debut quería que fuera en nuestro idioma, en español, Sinfonía Blanca. Después va a ser White Symphony en inglés y Symphonie Blanche en francés. ¿Y por qué francés? ¿Por qué francés, Lorna? Bueno, tú leíste el libro. Qué romance, ¿no? Mira, me encantaba porque se enojaba por algo con una de las musas y arrancaba a correr y se iba o para Barcelona o para París, como si fuera cualquier cosa. No le gustaba lo que dijera Margaret, dijo, lo siento, me voy. Al otro día estaba en otro. Oh, increíble, ese espíritu de libertad
libertad que vivió tu padre, ese sentido de ser un hombre independiente y libre, buscando ese romance perfecto, esa musa perfecta, eh, que, que, que creo que es lo que todos en la vida buscamos. Creo que un hombre sensato, un hombre que piensa correctamente, está buscando la mujer ideal o el hombre ideal. O sea, y tu padre estuvo siempre detrás de esa ilusión. Exactamente, sí. Él con el tema de las mujeres que pintaba, pues él las idealizaba y las veía como él creía que debían ser plasmadas en el lienzo. A veces se desilusionaba porque las mujeres somos seres humanos y nadie es perfecto, pero él como artista buscaba esa perfección inexistente en realidad, la buscaba para dejarla plasmada en su lienzo, que quedaran esas obras. Entonces, por eso los... quizás pues, Por eso yo sufría cada vez que él tenía un trauma con una de las mujeres. Yo sufría, Dios está. No la quiero ver más, no. Prefiero recordarme de ella como era. El tatuaje de ¿qué fue eso? El tatuaje de Karina, de desilusión. Fíjate, Lorna, me impresiona mucho tu capacidad como escritora de incorporar tu historia con la historia de tu papi a la misma vez, como si fueran dos libros en uno. Pero la curiosidad me lleva al momento en el que tú estás viendo sus cosas, que estás leyendo sus cosas personales, porque oh, son sus escritos personales y son tan íntimos y con tanto color. ¿Cómo te sentiste en aquel momento en el contraste tanta intimidad? bueno, primero, imagínate, lo primero que me pasó fue que él escribía con una letra cursiva que yo no la conocía, porque cuando él me escribía cartas, acostumbraba a escribirnos mucho cartas a mi hermana y a mí, cuando escribía cartas y cuando nos hacía postales para cumpleaños, Navidad, etcétera, Día de las Madres, era una letra perfecta, una letra de monte perfecta. Sin embargo, la letra de los diarios y de sus manuscritos era una letra cursiva que era casi como taquigrafía. Entonces, el primer paso para mí fue como aprender a leer esa letra, a desglosar esa letra. Te cuento que eran más de 500 páginas así, eran puntos así de páginas. Yo le dediqué el mes de octubre del año pasado a ese proceso, a leer, a aprender a leer esa letra de mi padre que yo ni siquiera conocía. Ese fue el primer paso. Me encerré en una cabañita que tengo en el trasfondo de mi casa, un she shed, y después de las horas laborales, que tú sabes que yo estaba trabajando mucho con el tema de la pandemia, cuando terminaba con mi trabajo, ingresaba en la cabaña, aunque fuera de noche, y ahí empezaba yo a reencontrarme con mi padre y a conocer a mi padre. Lloré, creo que lo menciono en el libro. Claro El que sí. libro habla de mi llanto. Yo también lloré. Yo también lloré. Muchas personas me han dicho que han llorado leyendo nada más que el principio del libro, pero también que han reído, que han podido reír también. Carcajadas, así. Es, exacto. Entonces lloré mucho, me cuestioné muchas cosas, tuve muchos sentimientos, o sea, fue un ciclón, un tornado de sentimientos por largos días ingresada en esa cabaña. Gracias que mi hijo Daniel estaba muy pendiente de mí. Él estaba en la casa, allá un poquito más apartado, miraba por la ventana a ver cómo yo estaba, me daba vueltecitas por la cabaña, a ver cómo yo me sentía. Mam, vamos a comer algo, ven, salte, ven a comer. Muy pendiente mi hijo de mi estado emocional, porque me reproché mucho también, Pedro. Me reproché mucho porque hay veces que tú dices, caramba, se fue de acá, se fue, no lo voy a ver más. Está conmigo porque conmigo está, pero no lo voy a ver más. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Entonces, pues, hablando en voz alta en mi cabaña, hablando con él, cosas que quería decirle que no pude decir antes. Y fue un encuentro con el hombre que fue mi padre y con mi padre muy emocional. Fueron muchos días, muchas semanas, meses a hacer un libro. Y entonces, de cierto modo, me trajo algo de consuelo, algo de tranquilidad, y mi padre se acuesta a dormir y no se despierta. Así de simple. Muchas personas dicen,
Si me voy a ir, esa es la mejor manera de irme, ¿no? De este mundo. Es posible, pero los que nos quedamos se nos quedan también muchas cositas que decir y que hablar y que conversar. Y entonces, darle frente a la muerte, ya sea repentina o alguien que ha estado atravesando una enfermedad, nunca es fácil. Nunca es fácil. Y esto es un dolor que no se sana, ¿no? De la noche a la mañana, es algo que uno va a tener en el alma siempre, la pérdida de un padre o de una madre. Y ahora pues quiero tratar de regocijarme lo más posible en el hecho de que acá está su Sinfonía Blanca. ¿Dónde está su Sinfonía Blanca? Porque yo la quiero ver completita. Este hombre vivió su vida entera en un proyecto de vida que tenía que ver con sus hijas. Él vivió todo el tiempo creando esta ilusión, este proyecto que se llama Sinfonía Blanca, para que Lorna y Loretta lo tuvieran. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuándo es la exhibición? ¿Cómo hacemos, Lorna? Bueno, esa colección que se materializaron 12 cuadros, 12 se materializaron, uno fue destruido, bueno, ya tú lo viste en el libro. Por el mismo medio, ¡ra! Ajá, uno fue destruido por otra mujer en un ataque de celos, pero las tenemos nosotros tenemos la colección, entre mi hermano y yo tenemos la colección, al igual que tenemos los diseños, los bocetos de todos estos dibujos que quedaron sin materializarse en el lienzo, porque el libro también habla de la vejez, de cuando la persona comienza a avanzar en años, cómo se van perdiendo los dones, los talentos, un poco la mente, y entonces no todo se materializó en el lienzo, pero sí 11 obras hermosísimas donde aparece esta musa 14 veces, porque en algunos lienzos, en algunas pinturas, ella aparece 2 veces, reflejada en un espejo, etcétera. Y son unas obras magníficas, increíbles, un hiperrealismo y que todo tiene su significado especial. Tú leíste sobre el vestido blanco de la musa, mandado a hacer a la medida, este chal o mantilla que ella tiene puesta en la pintura, pertenecía a ella, ahora la tengo yo. Exacto, porque ella se lo dejó a él. Ella se lo dejó a él. El violín, que es parte de la Sinfonía Blanca, es un violín que él, 9 años buscándolo en Miami, en Barcelona, hasta que finalmente lo encuentra en la ciudad de París. El violín también lo tengo yo, y entonces son unas obras que yo me imagino que más adelante, cuando ya esté el libro en inglés también, pues va a llegar el momento de exhibirlas. Ya va a llegar ese momento porque son maravillosas. Y ahora la única que los mira somos mi hermana y yo y las personas que visitan mi casa. Así que a lo mejor te invito a casa. Por favor, te lo suplico. Y el misterio. Hay un misterio en este libro. Hay un misterio. Se busca. Hay un gran secreto del hombre. Hay un gran secreto del hombre en el libro. Ajá. Que fue notición para mi hermana y para mí. Oh my God. No lo voy a decir ahora para que las personas se queden así un poquito intrigadas y quieran leer el libro, pero es, ¿cómo te pudiera decir, Pedro? Es secretos que tenemos todos los seres. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos un secreto. Todas las familias tienen algo ahí que tienen, ¿verdad? Pero hay que buscar muy bien. La lectura te lleva a ese misterio tan importante. Y también el viaje a las cenizas. ¿Dónde es? A París, ¿no? ¿Al río cuál? Al Sena. Al Sena. El libro tiene un final medio que inconcluso. Cuando lo lean van a ver 2 factores claves porque está inconcluso el libro. No se los quiero decir porque es que si no es como echarle a perder la película, ¿no? Y también está el componente que el deseo de él era que las cenizas de él fueran depositadas en el río Sena en París. Entonces mi hermana y yo vamos a hacer ese peregrinaje, vamos a ir a París a depositar las cenizas en cuanto podamos viajar fácilmente tras todo lo que está aconteciendo, obviamente aconteciendo con la crisis del COVID-19, pero en cuanto ya podamos hacer ese viaje es algo que está pendiente y quedan 2 pendientes más, o sea, hay 3 pendientes al final de este libro. No se los cuento,
porque si no, he hecho perder la película. Y Eh, hablando de película, Literalmente, este libro está de película, ¿ok? De sí. película. Y yo la quiero ver completita. Lorna, me da tanto orgullo entender que fue a través de ese año tan oscuro que vivimos, en la que yo tuve la bendición de tenerte en mi vida constantemente, con la que compartí mis frustraciones, pero no me imaginaba que tú estabas viviendo ese proceso. Te felicito, de verdad que has hecho algo tan mágico para la gente que te quiere, la gente que te admira, la gente que conoce tu historia y ahora van a conocer lo que es Sinfonía Blanca, la verdadera historia detrás de todo lo que representa a Lorna Virgili, aquí en la ciudad más poderosa del mundo, que es Washington, D.C., donde vivo yo y donde por lo menos 17 años he estado relacionado contigo en todo lo que tiene que ver con la prosperidad de mi comunidad, con los mensajes correctos y tu forma de escribir impresiona, impacta. Yo de corazón te digo gracias por haber compartido esto conmigo, por darme la oportunidad de hablar contigo sobre el libro y invitar a mis seguidores, a tus seguidores, a que se unan a esta maravilla, a esta Bueno, joya de la literatura que es Sinfonía Blanca. Lorna, es que yo espero que vengan muchos más porque oh, sí, 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 comenzaste sí, con esto. ya tengo el próximo libro en mente, ya ese está en función acá adentro. Te quería decir, un año muy difícil, Pedro, un Sí. año muy difícil. Tú y yo compartimos tantas horas porque mis funciones laborales de mi trabajo, nosotros estábamos, ¿no?, hablando todos los temas pertinentes al COVID-19 con relación a la comunidad, muchas entrevistas relacionadas con eso. Y dentro de todo lo que que estaba aconteciendo, pues yo también le estaba dando frente a mi dolor personal. Algo que tuve que hacerme fue un letrero que decía I am an author and this is research. Soy autora, esto es investigación, precisamente para desconectarme un poco de la historia y poder tener un poco de fuerza emocional para poder escribir. Lo escribí el libro en un lenguaje muy simple, oraciones cortas, un español sin adjetivos ni palabras rebuscadas. Yo siempre digo, yo no soy Cervantes, yo no soy Shakespeare, yo soy Lorna Virgili, quien por más de 30 años ha sido reportera de televisión. He relatado miles de historias en 1 minuto y 30 segundos, que es lo que se permite en el aire. Entonces yo dije, este libro tiene que resaltar mi adiestramiento profesional, que es reportera de televisión de toda la vida. Entonces, es un español fácil y se lee, las personas me han dicho, estoy leyendo y me parece que estoy viendo la película de la manera que describes todo en el libro. Sí, así es. Pero la película, quién sabe, a lo mejor va a ser una película, Pedro. En un teatro cerca de usted. Lorna, Sinfonía Blanca, ¿cómo lo adquiero? ¿Cómo llego a él? ¿Dónde está? Bueno, déjame decirte que esto es un esfuerzo personal. Esto yo he hecho la inversión por adelantado, un esfuerzo personal, nada de casa publicitaria. La casa publicitaria es Lorna Virgili. Eso. Porque yo no iba a esperar a que una casa publicitaria a través de un agente revisara el libro y determinar hacer una buena historia. No. Yo le mandé el libro a escritores de envergadura que conozco, le mandé el manuscrito y les dije, léelo y déjame saber si es una buena historia. Todo el que lo leyó me dijo, caramba, tremenda historia, Lorna, tienes que escribir, tienes que terminarla, tienes que hacerla, tienes que escribirla. Y ahí es donde determino, ok, lo voy a escribir como la periodista de televisión. Entonces, está en Amazon, el libro está en Amazon, usted ingresa a Amazon, solamente pone Sinfonía Blanca o Lorna Virgili, le sale automáticamente el libro con la portada de la musa, con el vestido blanco, el violín sobre la silla, foto parcial, una vez más. Y entonces en Amazon también puede visitar mi sitio web lornavirgili.com, y ahí le sale directamente el enlace a Amazon. El costo de este libro es $21, 21. Pero cuando usted comience a leer, usted va a saber por qué es $21. ¿Verdad que sí, Pedro? Ay, bendito sea Dios. Y es que a Manolo, digo, alias Manolo, porque le cambiaré, se acabó Manolo, Manuel, Ajá. te impactó y realmente marcó tu vida de una manera tan espectacular que aquí estamos todos plasmados.
yo realmente impresionado y agradecido contigo, y le digo a todo el mundo, mire, este es el libro, Sinfonía Blanca, búsquelo, léalo, tiene historia, tiene la vida como es, pero tiene un gusto muy particular. Hay un qué sé yo cuá, un qué sé yo qué, del buen vivir, del buen gusto, de los buenos modales, que realmente Dios tenga en la gloria a Manuel. Dios lo tenga en la gloria, Dios te Amén. bendiga a ti y gracias por compartir esta historia tan impactante de tu vida, una historia de muchos cubanos que han vivido a través de la historia, que vienen de diferentes maneras, pero una historia llena de amor y llena de del buen gusto, de un buen vino Pulifuse. Yo me tengo que tomar uno contigo bien pronto, en nombre de Manuel y en nombre de la vida. Así lo haremos, mi amigo Pedro, así lo haremos, definitivamente. Un buen brindis para celebrar eso, la vida. La vida acá se va, la que está por allá, no la conocemos aún. Y ahorita lo que nos queda es eso, los legados, los momentos difíciles, pero también los momentos de júbilo. Y para mí, pues, así humildemente, es un momento de alegría, de cierto modo, porque él soñaba con que su pintura fuera conocida, él soñaba con tener sus exhibiciones de arte, él soñaba con escribir su libro, y no lo hizo él, me tocó a mí. Y Y así nos es. tocó a nosotros leerlo. Lorna, bendiciones para ti. El libro es Sinfonía Blanca por Lorna Virgili. ¿Ok? Búsquelo y léalo. Para ti, bendiciones y hasta bien pronto. Un besote para todos, muchísimas gracias.